Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, a la hora que nos estén viendo, doctores. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra primera clase que corresponde con el tema de Introducción a la Fisiología. Entonces, vamos a darle. Para ello, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? Primero hay que ver qué aprenderemos. Vamos a aprender acerca de la introducción a la fisiología, compartimentos líquidos del organismo y homeostasis. Entonces, vamos de lleno. Empecemos con la introducción a la fisiología, definiendo qué es fisiología. La fisiología es la ciencia que intenta explicar los mecanismos y características que hacen que un humano sea un ser vivo. ¿Esto qué quiere decir? Un ser humano come, un ser humano respira, un ser humano ve. Todas esas son características que nos hacen ser vivos. Nos late el corazón. Eso es lo que nos hace estar vivos, pero la fisiología es la que nos explica cómo funciona eso. Dicho de una manera más sencilla, es la ciencia que estudia el funcionamiento de los seres vivos. Así de fácil, eso es la fisiología. ¿Y qué es lo que va a estudiar? Pues va a estudiar cómo funcionan todos los sistemas que integran a nuestro cuerpo, llámese sistema circulatorio, renal, respiratorio, nervioso, cómo es que todos ellos actúan en conjunto para qué, para que nosotros sigamos vivos. Esto lo van a lograr mediante los sistemas de control, algo de lo que hablaremos más adelante. Ahora, ¿qué características tiene la fisiología? La fisiología se caracteriza por ser una ciencia integrada. ¿Por qué? Porque es una ciencia que va a abarcar otras disciplinas, como lo pueden ser ciencias básicas, por ejemplo, la química, la biología molecular, la biología celular o la física, por ejemplo. Van a ver mucho a lo largo de este curso que tenemos que recuperar conocimientos de la prepa y de incluso de la primaria acerca de conceptos físicos. ¿Por qué? Porque es una ciencia integrada. ¿Y qué otra cosa podemos ver? Podemos ver que también integramos el funcionamiento de diferentes niveles de organización. Nosotros sabemos que existen los átomos y las moléculas, las cuales se juntan y forman células, que se juntan y forman tejidos y así sucesivamente. Esto ya lo habíamos aprendido, pero de una manera más anatómica, dicho de que nada más como si fueran parte de un todo. Aquí ya no solo es la anatómica, sino que esos van a actuar en conjunto y van a tener una función. Ahora bien, vamos con lo que es el volumen y composición de los líquidos corporales. Esto quizá le suene a un recordatorio de Bioc, y lo es. Es muy similar. Entonces, ustedes recordarán, eh, nuestro cuerpo está formado en un 60% por agua. Es decir, si yo, por ejemplo, peso 70 kilos, quiere decir que si multiplico 70 por 0.6 me va a dar 42 kilos. Es decir, 42 kilos de mi cuerpo es agua. Ahora, de esa agua, ¿cómo se divide? Um, Esa agua, que es el agua corporal total, la vamos a dividir en tres tipos de espacios, que son el líquido extracelular, el líquido intracelular y el líquido transcelular. Estos dos seguramente los han conocido, los mencionamos en Bioca, que recordarán que el líquido extracelular se divide a su vez en plasma y líquido intersticial, siendo el plasma la parte líquida de la sangre y siendo el líquido intersticial la parte de agua que se encuentra entre las células, en ese espacio que está entre las células. Y el líquido intracelular es toda el agua que se encuentra dentro de las células. Mientras que este líquido transcelular que quizá no han escuchado es el líquido que se encuentra en cavidades que están recubiertas por epitelio. Llámese, por ejemplo, el líquido pleural o el líquido del peritoneo, el pericardio, el sinovial, el humor acuoso o el humor vítreo, que si bien no aparecen aquí, también son de importancia. Ahora bien, ¿qué es lo importante que conozcamos? Ya vimos el volumen, ahora hablemos de la composición. Para eso vámonos a la tableta, la cual no se está viendo por alguna razón. Y listo, problema técnico solucionado. Entonces, estábamos diciendo que lo importante no solo es conocer cuánto, el volumen, sino también de qué están compuestos. Y aquí nuevamente vamos a recuperar ese conocimiento de bioquímica. ¿Qué teníamos en la sangre? ¿Qué teníamos en el líquido extracelular? Pues teníamos varios iones, como quién, como al sodio. Este sodio es el principal catión del líquido extracelular.
También tenemos al cloro. Este es el principal anión, pero no son los únicos. ¿Por qué? Porque también tenemos, por ejemplo, bicarbonato o podemos tener proteínas. ¿Proteínas como quién? Proteínas como la albúmina y proteínas. Pero estas proteínas se van a limitar al plasma. ¿Por qué? Porque, no sé si lo recuerdan de Biocap, pero el líquido intersticial es un ultrafiltrado del plasma. ¿Qué quiere decir? Que a partir del plasma vamos a formar el líquido intersticial. ¿Y cómo? Pues el plasma, aquí va viajando mi sangre felizmente por aquí y se va a salir de los vasos sanguíneos. Y al salirse, solo se va a salir ese componente líquido y los iones. Pero las proteínas se van a quedar, son muy grandes, no pueden salir. Por eso no vamos a encontrar proteínas en el líquido intersticial. Pero lo que sí vamos a tener van a ser estos tres. A estos tres sí los vamos a tener. Ahora bien, ¿qué componentes tiene el líquido intracelular? Este se va a caracterizar por tener al potasio. Si el líquido extracelular tenía el sodio, el líquido intracelular tiene al potasio. ¿Y a quién más? Va a tener al fosfato, a los grupos fosfatos. Y también tiene proteínas. Ahí quiero que vean esta diferencia. Mientras que el plasma tiene, bueno, el líquido extracelular tiene sodio, cloro y bicarbonato como iones que lo conforman. El líquido intracelular está compuesto por potasio y fosfato. Eso sí es muy importante que lo conozcan. Entonces, afuera hay sal. ¿Sal por qué? Porque tenemos cloruro de sodio con bicarbonato. Entonces, acuérdense de eso. Afuera hay sal y adentro hay poca. Ahorita les explicaré a qué me refiero con eso. Entonces, vamos, sigamos. Ahora, regresemos a la presentación. Entonces, aquí estamos hablando de los principales componentes, ¿no? Que eran el sodio, potasio, cloro, bicarbonato y proteínas. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se distribuye entre cada uno. Entonces, aquí sabemos que es el líquido intracelular. ¿Por qué? Porque tiene mucho potasio. Recuerden, ¿cuáles son los principales componentes del líquido intracelular? Son el potasio, las proteínas y los fosfatos. Esos son los principales componentes del líquido. Ahora, el líquido intersticial va a tener mucho sodio y cloro. ¿Por qué? Porque es un ultrafiltrado del plasma, que si bien aquí la presentación creo que no se está viendo, pero no hay problema. En la tableta sí podemos verlo muy bien. ¿Qué es esto? Como el líquido intersticial y el plasma se ven muy similares. La única diferencia es que lo que no tienen es proteínas, el líquido intersticial, mientras que el plasma sí. Y listo. Ahora, vamos con lo que son los principales iones y el equilibrio de Gibbs-Sidona. Entonces, ya lo vimos. Los principales iones, entonces, aquí solo es para que ya se les quede súper claro. Que afuera, ¿qué vamos a tener? Afuera vamos a dibujar esta cosita de aquí, que es un salero. ¿Para qué? Para que se acuerden que afuera tenemos sal. ¿Por qué? Cloruro de sodio con bicarbonato. Pienso como que son cosas que nosotros podemos encontrar en una cocina. Sal, bicarbonato y huevo, que por ejemplo la albúmina. Entonces, a mí me gusta recordarlo de esa forma, que es como si tuviéramos una cocina afuera de nuestras células. ¿Por qué? Porque hay sal, bicarbonato y huevo, la albúmina y las proteínas. Y el líquido intracelular, ¿cómo me gusta recordarlo? A mí me gusta recordarlo como la canción de Caifanes. No sé si han escuchado la canción de la célula que explota. A mí me gusta pensar en una célula que cuando explota hace este sonido. ¿Y qué quiere decir? Que esta P es de fosfato, pero también la podemos decir como P de proteína. ¿Y esta K de qué es? De potasio. Entonces, espero que esta forma de recordar les pueda servir. Entonces, ahora, ¿qué es el equilibrio de Gibbs-Sidona? Este es un principio que establece el por qué vamos a tener diferente concentración de cloro en el plasma y en el líquido intersticial. Y ustedes dirán, ¿por qué? Tú me habías dicho que el plasma y el líquido intersticial estaban muy relacionados. Era un ultrafiltrado el líquido intersticial, ¿no? Entonces, ¿por qué van a ser diferentes? Ah, pues eso se debe a las proteínas. Habíamos quedado
que las proteínas son muy grandes como para que se puedan salir al momento de filtrarse. Entonces, esta cosita de aquí está representando justamente eso. Esta señora de aquí, ¿saben cómo se llama? Muy probablemente sí. La proteína más abundante de la sangre es la albúmina. Entonces, esta albúmina, ¿qué característica tiene? Tiene la característica de ser una molécula con carga negativa. ¿Y qué va a ocasionar? Lo que va a ocasionar va a ser que, ahora sí, para que vean que es verdad, utilicemos nuestros conocimientos de la prepa. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos signos iguales? Signos iguales se repelen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como tenemos muchas cargas negativas aquí, en este caso la albúmina y el cloro, pues ¿qué van a hacer? Se van a repeler. Pero como la albúmina está muy gorda y no se puede salir, entonces ¿qué hacemos? Lo que hacemos es mandarla al líquido intersticial. Esto amarillo de aquí es el líquido intersticial. Entonces, para que les quede bien claro esto es el líquido extracelular, esto amarillito de aquí es el líquido intersticial y esto de aquí es el líquido intracelular. Y listo. Bueno, aunque esto sería más preciso llamarle plasma, ¿no? Y listo. Eso es lo más importante que tenemos que recordar. Entonces, ¿qué es el equilibrio de Gibbs y Donner? Es un principio que establece, que explica la diferente concentración de aniones en el plasma y en el líquido intersticial, debido a que existen moléculas impermeables, en este caso la albúmina, que no pueden pasar. Y eso es lo que hace que haya una desigualdad en la distribución de cargas. Eso es el equilibrio de Gibbs y Donner. Ahora, vamos con la homeostasis. Para ello, regresemos a nuestra presentación. Entonces, quedamos con que algo muy importante que íbamos a ver en esta clase es el concepto de homeostasis. Entonces, ¿qué es la homeostasis? ¿Qué variables controla? Eso es lo que vamos a responder ahora. A la homeostasis la podemos definir de muchas maneras. Por eso es que vemos este diagramita de aquí que nos explica todo esto. ¿Por qué? Porque la homeostasis la podemos definir como un estado estable dinámico o como el mantenimiento casi constante de las condiciones del medio interno, o bien el mantenimiento de las variables fisiológicas dentro de un intervalo. Esas son las cuatro definiciones. Estas cuatro de aquí podemos decir que son las definiciones que le podemos dar a la homeostasis. Pero vamos a explicarlos un poco más a fondo. Para ello, regresemos a la tableta. Entonces, quedamos que, ¿por qué es un estado estable dinámico? Muy probablemente a ustedes, sus profesores, les llegaron y les dijeron, dime qué es homeostasis. Y un compañerito bien seguro de la vida dijo, equilibrio, profesor. Y el doctor les pegó con el guide. ¿Por qué? Porque el equilibrio no tiene nada que ver con estar vivo. Y van a verlo en clases siguientes. Nosotros somos personas desequilibradas. Entonces, ¿por qué es incorrecto decir que es mantener el equilibrio, la homeostasis? Es incorrecto porque nosotros siempre estamos cambiando. Entonces, imaginemos, claro ejemplo, la temperatura. Si recuerdan sus clases de IBC, la temperatura se va de 36, normalmente, de 36.5 a 37.5 grados. Es decir, nosotros no es que siempre tengamos 36, sino que hoy puedo tener 36.5, mañana 0.7, mañana algo así. ¿Esto qué implica? Que nosotros estamos en movimiento, ¿no? Nuestras variables están en movimiento. De ahí el por qué se dice que es dinámico. Dinámico viene de movimiento, pero este movimiento no es tan brusco. No es que mi temperatura se vaya de golpe a 34 o que mi temperatura se vaya a 40. No, es un movimiento que es estable, es decir, que no cambia tan bruscamente. Por eso, estable. Es decir, que no cambia tan bruscamente. Y ahora, ¿por qué decimos que las condiciones del medio interno casi constantes? Porque esto quizá no se los he mencionado y aquí es el momento perfecto para explicarse. Y es y es que el medio interno, nosotros en fisiología,
términos súper sencillos, vamos a decir que medio interno es lo mismo que el líquido extracelular. Entonces, si nos preguntan, ¿qué es el medio interno? Ustedes van a decir el líquido extracelular. ¿Y por qué? Porque en sí, quien acuñó este concepto es, o mejor dicho, fue Claude Bernard. Probablemente no hayan escuchado ese nombre, pero se los presento. Claude Bernard es el padre de la fisiología moderna y se le considera como tal porque él fue quien acuñó el término de medio interno y él definió al medio interno como el conjunto de líquidos corporales que rodean y bañan a las células. En otras palabras, el líquido extracelular. Eso es el medio interno. ¿Y por qué decimos que mantener las condiciones? ¿Cuáles condiciones? Pues no se preocupen, que ya se las puse aquí. Todas estas condiciones son las que la homeostasis se va a encargar de controlar. Por eso hablábamos de esto. ¿Qué variables controla? Pues va a controlar estas variables de aquí. Estas. Como cuál, la temperatura, los iones, el pH, la glucosa, la presión de CO2, de oxígeno o la cantidad de agua que tenemos. Si quieren verlo con datos más específicos, aquí les dejo una tablita. Viene en el guide. No es importante que se la aprendan así tal cual. Es más solo para que vean que, en efecto, nosotros nos movemos en intervalos. ¿Ya lo vieron? De 25 a 40 el oxígeno, 135 a 145 el sodio, de 98 a 108 el cloro. Así es. Eso es lo importante de conocer de esto, ¿no? De qué es la homeostasis. Y, y aquí también veríamos lo que es mantener ese intervalo de las variables fisiológicas. Y estas últimas dos puntos de aquí, ¿qué relevancia tienen? Pues es lo que, a lo que me refería cuando decía que la fisiología estudia los sistemas de control. Todos los órganos van a trabajar juntos para lograr esta homeostasis. Es decir, por ejemplo, en el control de líquidos, si cuando tienes mucha agua en tu organismo, ¿qué vas a empezar a hacer? Vas a orinarla. Pero también, ¿qué puedes hacer? Vas a empezar a sudarla. Entonces, es algo similar así. Todos van a trabajar en conjunto con un mismo fin, que es el de mantener este estado estable dinámico. Y ahora, antes de pasar a lo que son los sistemas de control, voy a hacer un ligero hincapié en esto de aquí. Si bien no es importante que conozcan todo esto, que sí es importante es las concentraciones de las iones, que se las puse aquí. Con que recuerden esto es más que suficiente, sobre todo la del sodio, el cloro, el potasio y, y listo. Y bueno, aquí agregaremos otro ion que es el del calcio. Este calcio en el medio extracelular es muy bajo, tanto en el extracelular como en el intracelular. Y el valor que tiene en el EC es de 8 a 10 mil equivalentes por litro. Y en el IC es de 0.0000, son 4 ceros, 1. Esto, téngalo presente. Ahorita no lo vamos a utilizar, pero nos va a servir mucho para el tema de mañana. Bueno, de los días siguientes. Ahora sí vamos con lo que es el control local y el control reflejo a larga distancia, es decir, los tipos de mecanismos de control. De los mecanismos de control vamos a tener dos, es decir, tenemos un control local y el reflejo. El local se refiere a aquel que se presenta cuando son las células las que llevan a cabo la detección y la respuesta. Es decir, una misma célula lleva a cabo es la sensora y la efectora. Eso es un control local. Y como ejemplo, ¿qué les puedo poner? Les puedo poner esto que vemos aquí. El cambio en el diámetro de los vasos sanguíneos cuando incrementa la actividad del músculo. Es decir, tú lo estás dando todo en el gym y ¿eso qué hace? Eso hace que necesites de llegar mayor cantidad de sangre. Entonces, los vasos ahí pues van a detectar que tu músculo necesita energía. ¿Y qué va a hacer? Se va a hacer más grande el vasito sanguíneo. Pero eso él solito lo hizo, nadie se lo dijo. Por eso él lo detectó y este mismo fue quien lo
lo detecta y genera un efecto. Ahora bien, también tenemos el control reflejo a larga distancia, que es que las células llevan a cabo la detección y la respuesta son células lejanas. Ejemplo, bueno, continuamos. Perdón, un pequeño corte, había un error con la presentación, pero ya está listo. Entonces, el control reflejo a larga distancia es aquel que se presenta cuando son las células de un sitio lejano las que llevan a cabo la detección. Esto, esto que va a ocurrir, esto ocurre, por ejemplo, en el sistema nervioso o en el sistema endocrino, en el cual son, por ejemplo, receptores del callado de la aorta. Pues están bien lejos los que van a detectar esos cambios en las variables y van a ejercer una respuesta. Entonces, estos cambios tienen la característica de que se propagan por todo el cuerpo. Tal es el caso del control de la presión arterial y tiene dos componentes, un asa de respuesta y un asa de retroalimentación, lo cual vamos a ver más a fondo. Entonces, vamos a ello. Y para ello vamos a hablar de las partes del control reflejo. Entonces, habíamos hablado de que tiene dos, ¿no? Un asa de respuesta y un asa de retroalimentación. Entonces, vamos a dibujar. Aquí vamos a escribir que un proceso. Y este proceso quiero que ustedes se imaginen que es que ustedes se van a meter a bañar. Entonces, cuando ustedes se meten a bañar, lo que ustedes quieren es regular la temperatura del agua, ¿no? O sea, ustedes se quieren bañar con un agua que esté perfecta, ni muy caliente ni muy fría. Entonces, aquí vamos a partir de un estímulo. El estímulo es ese cambio que yo quiero lograr. En mi caso es tener un agua, tener una temperatura de agua adecuada. En este caso es cambio en la variable regulada. Ese es el estímulo. Y ese estímulo, ¿por qué se considera un estímulo para que se genere este reflejo? Porque se sale del control, se sale del intervalo normal. Ejemplo, es como la frecuencia cardíaca, que es de 60 a 100. Imagínense que la tenemos más baja o más alta. Eso es que se salió de control, ¿no? Entonces, ahora bien, después de este estímulo, ¿qué va? Después de este estímulo va lo que es un sensor. Este sensor va a ser quien se va a encargar de detectar el cambio. Detectar el cambio. Aquí me gusta a mí pensar que es, te metes a bañar, metes la mano y el estímulo, ¿cuál es? La temperatura. El sensor, ¿quién es? La mano. Y esta mano, ¿qué va a generar? Te va a generar una señal aferente. Entonces vamos a escribir señal aferente. Es decir, una señal que se va a absorber. Se va a absorber hacia tu sistema nervioso. Y este sistema nervioso, ¿cómo que va a actuar? Va a actuar como un centro integrador, el cual va a generar una señal eferente. Señal eferente que vendría siendo la respuesta. Y esta respuesta la va a enviar a un sitio en particular. Ese sitio se le conoce como diana, porque es porque es el sitio o el órgano o el tejido que se va a encargar de generar una respuesta. Y esta respuesta va a tener un efecto. Y este efecto se va a caracterizar porque va a inhibir al estímulo. Ajá. Entonces, o bueno, va a hacerle algo al estímulo. Entonces, algunas notas adicionales es que el centro integrador generalmente es el sistema nervioso. Generalmente es parte del sistema nervioso. Entonces, ahora vamos a describir qué es lo que estamos viendo aquí. Aquí vamos a dibujar muchas flechitas. Así, flechitas. Y dices como de, no, pues sí, obvio, ¿no? Es un esquema. Pero no. Estas flechitas son importantes porque nos están hablando de que todas estas flechitas forman lo que se conoce como asa de respuesta. Asa de respuesta o reflejo. Todos estos fenómenos que acaban de ver aquí fueron un asa de respuesta. Y esta azulita que les dibujé aquí es un asa de
retroalimentación. Asa de retroalimentación. ¿Y para qué sirve el asa de retroalimentación? Sirve para regular el asa de respuesta. Y aquí les pido que regresemos al ejemplo de que nos vamos a meter a bañar. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no nos reguláramos? Es decir, le abrimos todo el agua caliente, nos vamos a quemar. O si le abrimos toda el agua fría, nos vamos a congelar. Entonces, tiene que haber alguien que me diga como de, no, espérate, ya está muy caliente. No, espérate, ahora está muy frío. Y esa es nuestra asa de retroalimentación, la que nos permite justo no pasarnos de ese intervalo, sino mantenernos en él. Nada más que es importante saber que esta retroalimentación puede ser de dos tipos. Tenemos la retroalimentación, tenemos a la retroalimentación negativa y a la retroalimentación positiva. Ahí tenemos a estas dos. Y ahora, vamos a describir un poco más de ellas, porque es muy importante que sepamos las características de cada una. Entonces, para ello, vámonos a esta diapositiva. Entonces, ¿qué característica tiene la retroalimentación negativa? Se caracteriza por ser homeostática. Les vamos a poner son homeostáticas. Y para acelerar un poco ese proceso, vamos a aparecer mágicamente las respuestas, ¿ok? Entonces, hacemos un poco de magia y listo. Entonces, esas son las características que tenemos que saber de la retroalimentación negativa y positiva. Veamos. La negativa, como habíamos dicho, son homeostáticas, es decir, aquellos que trabajen de esta manera van a buscar mantener la variable dentro de su punto de regulación. Y entonces, ¿qué es la retroalimentación negativa? Pues van a ser una serie de procesos que tienen lugar para mantener una variable dentro de su intervalo normal. Ejemplo, la temperatura, 36 a 37.5, la frecuencia cardíaca de 60 a 100, la respiratoria de 15 a 20 y la presión arterial de 120 a 80, que es lo ideal. Entonces, ¿qué es lo importante de la retroalimentación negativa? Esta lo que busca es mantener la respuesta que se genera con la retroalimentación negativa contrarresta al estímulo que lo generó. Es decir, para que quede más claro esto, vamos a hacer un pequeño esquema. Aquí tenemos a nuestro estímulo. El estímulo que ocasiona. El estímulo genera una respuesta. Esta respuesta tiene un efecto. ¿Y cuál es este efecto? Bajar al estímulo. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos inhibiendo este eje. Si le suena medio raro, un claro ejemplo. Hace frío. ¿Qué va a hacer mi cuerpo? Va a buscar generar calor. Ejemplo, me pongo a temblar o como algo o aumento mi metabolismo, hago algo que busque que genere calor. Y si genero calor, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy matando el frío, ¿no? Si ahora tengo calor, ya no tengo frío. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es acercar a mi variable a mi punto de control. Vamos a poner eso aquí. Acerca a la variable al punto de control. En cambio, la retroalimentación positiva lo que busca es ir en contra de la homeostasis. Esta lo que busca es crear círculos viciosos, los cuales te pueden matar. Ejemplo, el parto, la inflamación, hemorragia, coagulación, el potencial de acción. Ese es muy importante. Si no lo ponemos aquí, lo ponemos potencial de acción. Y también, bueno, sería y la inflamación. Esta es más rara. Esta de aquí, la negativa es más común. Ahora, similar a lo que hicimos hace rato, vamos a dibujar un esquemita, porque aquí también ponemos una afirmación, que es que la respuesta refuerza al estímulo en la retroalimentación positiva.
vamos a ver cómo funciona esto. Tenemos un estímulo. El estímulo genera una respuesta que tiene como efecto aumentar al estímulo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si aumentas el estímulo, ¿qué vas a hacer? Vas a aumentar la respuesta. Y si aumentas la respuesta, ¿qué es lo que vas a ocasionar? Si aumentas a la respuesta, pues vas a aumentar este eje. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Ahora la respuesta se aumenta, ¿qué va a hacer? Pues va a aumentar al estímulo. Y de esta manera creamos un círculo vicioso en el que estamos aumentando permanentemente el estímulo. Y por eso es que nos podemos morir. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a hablar ahora de un ejemplo muy importante y que a sus doctores les gusta mucho, que es el de, ahorita les digo, el ejemplo de el control reflejo y la retroalimentación. Entonces, aquí ¿cuál va a ser nuestro estímulo? Vamos a copiar algo similar a lo que hicimos aquí, pero de este lado. Entonces, nuestro estímulo va a ser un cambio en la presión arterial. Nosotros sabemos que lo normal es de 120/80, el nivel óptimo, por decirlo así. Entonces, ese es mi estímulo. Ahora, ¿quién va a ser mi sensor? Mi sensor va a ser el varoreceptor. Y este varoreceptor, ¿qué va a hacer? Este varoreceptor va a enviar una señal aferente. Vamos a ponerlo aquí. Señal aferente. ¿Y a quién se le va a enviar? Se le va a enviar a mi bulbo raquídeo, el cual específicamente en los centros vasomotores. Ahora estos centros vasomotores ahora van a generar una señal eferente. Y esta señal eferente, ¿a quién se la voy a enviar? Se la voy a enviar a mi diana. ¿Y quién va a ser mi diana en este caso? Va a ser el sistema nervioso simpático. Y aquí, ¿qué es lo que puede ocurrir? Aquí tenemos dos escenarios. Si mi presión arterial está alta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, como respuesta, pues va a ser bajar la actividad del sistema nervioso simpático. En cambio, si mi presión arterial está baja, ¿qué vamos a hacer? Si mi presión arterial está baja, pues aquí vamos a aumentar la actividad de este sistema. ¿Y eso qué me va a ocasionar? Me va a ocasionar unos efectos. ¿Y cuáles van a ser esos efectos? Pues van a ser, en el caso de que la presión arterial esté baja, vamos a ocasionar vasoconstricción y vamos a ocasionar que aumente la frecuencia cardíaca, es decir, una taquicardia. Y de este lado, ¿qué pasa si si mi presión arterial está alta? Pues vamos a hacer vasodilatación y vamos a generar bradicardia, es decir, bajar la frecuencia cardíaca. ¿Esto qué va a ocasionar? Me va a llevar a una bajada de mi presión arterial. Eso es el efecto de cuando está alta. Si está alta, ¿qué hago? La bajo. Y si está baja, ¿qué hago? La subo. Entonces, ¿qué es lo que estamos ocasionando? Por ejemplo, vamos a decir que la presión arterial aquí nos va a quedar en 60 y aquí nos va a quedar en 130. O mejor dicho, de ahí nosotros partimos. Este fue nuestro estímulo. Aquí tenemos una presión arterial baja y aquí tenemos una presión arterial alta. Entonces, todo esto de aquí, hagan de cuenta, este fue nuestro estímulo, que fue lo que creó esta asa de respuesta, solo que este es el escenario de la presión arterial baja y este es el escenario de la alta. Entonces, en el escenario de la alta, ¿qué hicimos? Bajamos la presión arterial y en el escenario de la baja, ¿qué hicimos? La subimos.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos buscando la homeostasis. Por lo tanto, todo esto que les acabo de explicar es un ejemplo de retroalimentación negativa, que para que nunca se les olvide, lo negativo tiene una N, la van a escribir con una super N, N de normal. ¿Por qué? Porque homeostasis busca lo normal, busca lo normal. Esa es la retroalimentación negativa. Y ya, eso sería un ejemplo. Ahora, nada más recuérdenlo. Esto negrito de aquí sería nuestra asa de respuesta y estas de aquí serían nuestras asas de retroalimentación. Y ahora vamos con otro ejemplo, solo que ahora va a ser un ejemplo de qué. Si estamos viendo ese chamaquito ahí, ¿de qué creen que sea? Muy bien, es un ejemplo de retroalimentación positiva. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Tenemos que, descender por el útero el niño. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a iniciar trabajo de parto. Trabajo de parto. ¿Y esto qué ocasiona? Va a ocasionar una dilatación cervical. ¿Por qué? Porque el bodoque está presionando con su cabeza las paredes del útero. ¿Y qué lleva esto? Esto me va a llevar a la liberación de oxitocina. Esta oxitocina se caracteriza por ser una hormona que es uterotónica, es decir, que va a favorecer las contracciones uterinas. Entonces ponemos aquí contracciones uterinas. Y estas que van a hacer que empujen al feto, bueno, empujan al niño contra las paredes del cuello. Y si estamos tocando otra vez el cuello, ¿qué vamos a ocasionar? Vamos a ocasionar más dilatación cervical. Y si hay más dilatación cervical, hay más liberación de oxitocina. Y si hay más contracciones uterinas. Y si hay más contracciones, pues va a pegar más la cabeza. Entonces, ¿qué estamos generando aquí? Un círculo vicioso, el cual no va a terminar hasta que no se quite el estímulo inicial. ¿Y cuál fue el estímulo inicial? El niño. Entonces, ¿cuándo se inhibe? Cuando sale el niño. En sí, los mecanismos de retroalimentación positiva se inhiben por algo externo al eje, porque si se dan cuenta es un círculo vicioso. Entonces, quedamos, es un ejemplo de retroalimentación positiva. ¿Qué lo que hace? Pues es incrementar el estímulo. Es decir, esto es un círculo vicioso. Y ahora, para que recuerden bien esta de lo que es la retroalimentación positiva y la negativa, pues me gustaría darles unas mnemotecnias que quizás estén un poco groseras, pero espero les puedan servir. ¿Y por qué? Porque a mí me gusta recordar que la retroalimentación negativa tiene una N de normal, N de negativa y normal. Muy bien, entonces negativa, N de normal. Dices, qué grosero, no, es que esa no es la grosera. La grosera es esta, que es la retroalimentación positiva, es una P. ¿Por qué? Porque nos puede matar. Y también otra mnemotecnia que también tiene P, es decir, el pinche pomo es un vicio. No sé si han escuchado que a la botella le podemos decir pomo. Entonces, el pinche pomo es un vicio. ¿Por qué? Porque tiene P de positivo, entonces P, 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 P. Quedamos que positiva es una perra. ¿Por qué? Porque nos puede matar. Y quedamos que el pinche pomo es un vicio. ¿Por qué? Porque como tiene P de positiva, y quedamos que la retroalimentación positiva es un círculo vicioso. Y listo. Con eso espero que les sirva. Y ya, nada más como algo adicional, me gustaría darles unos ejemplos de más retroalimentación negativa y más retroalimentación positiva. Ya muy rápido, ya para terminar. Entonces, la retroalimentación negativa puede ser, por ejemplo, en el caso de mantener la glucosa, la temperatura o las hormonas. Entonces, la glucosa, si es negativa, ¿qué es lo que quiero? Que vuelva a la normalidad.
Aquí, ¿qué es lo que cambia? Es, la tengo alta la glucosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que bajar el nivel. Entonces, ¿qué hago? Libero insulina. ¿Para qué? La insulina es una hormona hipoglucemiante, es decir, permite que la glucosa entre a las células. Y de esta manera baja la glucosa. Aquí lo pueden ver. Entonces, baja la glucosa, ¿qué quiere decir? Que inhibimos. Por eso es una retroalimentación negativa. Ahora, la temperatura. Tenemos, aumenta mi temperatura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer vasodilatación y sudoración. ¿Para qué? Para perder calor y con ello bajar mi temperatura. ¿Y qué otro? Tenemos, para que no se me vayan a ir con la finta, aquí les voy a poner que tenemos la T3 baja. Entonces, T3 baja tampoco está bien. ¿Por qué? Porque lo ideal es tener en un valor normal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como mi T3 está baja, si recuerdan esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que liberar más T3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentar, voy a aumentar la TRH y la TSH para liberar más T3. Entonces, ¿con esto qué hago? Libero más T3. ¿Y con esto qué hago? Pues estoy eliminando el estímulo inicial. ¿Y por qué les digo que no se vayan a ir con la finta? Porque luego piensan que retroalimentación negativa es nada más que algo que esté alto que algo que esté alto lo baje, pero no. También vimos que es que algo que esté bajo lo suba. ¿Por qué? Porque la idea de la retroalimentación negativa es volver a la normalidad. Muy bien. Incluso aquí les puse eso como una regla de los signos. Mm, es quizá una mnemotecnia matemática que pueden utilizar. Creo que está más complicado que el propio tema, pero ok. Eh, la retroalimentación negativa es como si le pusieran un signo de menos adelante de una operación. Ejemplo, tengo menos glucosa de la normal. La retroalimentación negativa va a hacer que aumente. Y aquí, por ejemplo, tengo más glucosa de la normal. La retroalimentación negativa va a hacer que baje. Quizá está más complicado, pero igual se los dejo como explicación. Y ya por último, les quiero dejar estos que son de retroalimentación positiva. Por ejemplo, la coagulación. La coagulación de la sangre, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo me corto, tengo una lesión en un vaso sanguíneo. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Que se van a activar factores de la coagulación. Estos van a activar un factor a una molécula conocida como trombina, la cual aumenta la expresión de factores de la coagulación. Y estos siguen el ciclo. ¿Por qué? Porque es como de yo te ayudo, tú me ayudas, yo te ayudo, tú me ayudas, y se hace un círculo vicioso. ¿Y en qué momento se termina? Cuando se forma el coágulo y se detiene la hemorragia. Y en el caso de un choque hemorrágico, choque es un estado en el que pues hay una excesiva pérdida de sangre o, o bueno, justo cuando hay una excesiva pérdida de sangre. Entonces, perdemos sangre, ¿eso qué va a ocasionar? Que tengamos menos perfusión en nuestros tejidos y ellos se mueran. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que como mis tejidos dicen, no tenemos sangre, ¿qué hacen para solucionarlo? Dicen, a ver, ábrela la llave. En este caso, que haya vasodilatación. ¿Pero qué va a ocasionar? Eso va a llevar al colapso del sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque se van a vasodilatar tanto que cuando un vaso sanguíneo se dilata, favorece que se salga la sangre, o sea, que se salga de los vasos sanguíneos. Entonces me quedo sin sangre y ahora se hace un círculo vicioso, porque me vasodilato y eso hace que pierda sangre, entonces tengo menos perfusión. Entonces me sigo vasodilatando y ocasiona más pérdida y ahora tengo menos perfusión. Y eso es lo que se le conoce como el colapso del sistema circulatorio y me muero. Y listo. Eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero que la hayan disfrutado, espero que la hayan entendido. Si tienen algún problema, alguna duda, no duden en comunicarse con nosotros o por el grupo. Espero que se encuentren muy bien y mañana o hoy más tarde les subo la clase número 2. Un gusto.